economista Rodrigo Mendieta. Él actualmente dirige el Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, es catedrático de esta institución, fue decano de esta facultad, también fue rector de la Universidad Nacional de Educación. Economista Mendieta, muy buenos días, gracias por acompañarnos, pues sería importante iniciar con sus reflexiones y los análisis que usted haya hecho respecto de esta propuesta, de esta intención del gobierno nacional de eliminar los subsidios a las gasolinas de Extra y Ecopaís. Le escuchamos al ministro encargado de Energía, ministro de Transporte y Obras Públicas, y ha dicho que esta eliminación de los subsidios no pasará de este año. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosana, Gustavo, un saludo afectuoso y también siempre gustoso de estar en este medio de comunicación, tratando, ¿no es cierto?, de poder conversar, debatir esta complejidad que siempre engloba a la economía ecuatoriana. Pues bien, ahora estamos nosotros acudiendo, yo diría que a una mezcla de medidas y de políticas que tras el ajuste del déficit fiscal o el ajuste del equilibrio macroeconómico, pues obviamente lo que está haciendo este año, desde mi punto de vista, es que, digamos así, va a ahondar los problemas de recesión, de desaceleración económica que tenemos y que obviamente esto deriva en la falta de empleo y obviamente pues otros problemas de tipo social. Recordará usted, Rosana, que para poder generar ahorro al Estado, siempre se hablaba de que tiene que aumentar los ingresos, que esa era la tesis o la que se mantenía desde una buena parte de economistas en el Ecuador, o reducir los gastos, fundamentalmente aquellos gastos que son inequitativos. Pero nunca se habló de una mezcla de los dos, y eso es lo que se está dando en este momento, toda vez que hubo una elevación del IVA al 15% y que ahora, ¿no es cierto?, vendría esta eliminación al subsidio a las gasolinas Ecopaís y Extra, porque lo que se está hablando ahora no es ni siquiera de una focalización, sino de una compensación que estamos a la expectativa de ver cómo se va articulando y cómo se va operativizando. Mi posición al frente de esto es que el momento, con una economía que no va a crecer prácticamente este año, con esa falta de empleo y el golpe que ha venido teniendo el bolsillo de los ecuatorianos consecutivamente, pues en estos momentos la eliminación del subsidio, por más que nosotros hayamos estado, digamos así, defendiendo que esa hubiera sido una de las medidas importantes para generarle ahorro al gobierno, pero que al haber tenido la medida del IVA más otras adicionales que han generado algunos aumentos en costos, como por ejemplo las tasas de interés bancarias, pues obviamente viene a generar un golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Habrá que ver esas compensaciones, Rosana, a las que usted se refería, porque justamente se están ahí involucrando, por ejemplo, el sector de los taxis, el sector transporte que utiliza estas gasolinas, y obviamente habrá que ver también qué otros sectores se van añadiendo. Pensaba cuando le escuchaba a usted, por ejemplo, el transporte escolar, que también utiliza este tipo de gasolinas, deberían estar dentro de estas compensaciones. ¿Para qué? Para que el efecto sea mínimo, porque caso contrario, lo que nosotros vamos a ver al final del año son cuentas fiscales muy equilibradas, pero quizás los bolsillos de los ecuatorianos afectados, y esto a la postre lo que genera es que se vaya deteriorando el mercado laboral ecuatoriano. Nosotros con datos de abril estamos viendo que, si bien es cierto, como dice el gobierno, que el desempleo baja, pero cuando uno observa cuál empleo se está generando en el Ecuador, uno ve que no se está generando empleo adecuado, sino que se está generando subempleo, otros empleos no plenos y también engrosando las filas de la informalidad, estimada Rosana. Ahora, economista, una de las realidades que definitivamente preocupa es que no solamente sube en este caso el precio de la gasolina, de la Extra, de lo Ecopaís, sino que un incremento en las gasolinas provoca un incremento en absolutamente todo. Lo mismo que ocurre con el IVA. Se decía que la canasta básica, por ejemplo, no se iba a ver afectada, pero en definitiva afecta a prácticamente absolutamente todo. Definitivamente. Y ahí tenemos, desde mi punto de vista, creo, un error el momento en que hacemos un análisis del efecto que estas medidas tienen, porque estamos viendo una medida que no nos permite ver justamente lo que usted anota que es el costo de la vida. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente en la inflación. Por ejemplo, con la subida del IVA,
en el mes de abril la inflación habría sido de 1 punto porcentual por encima de lo normal. Sin embargo, ya para la inflación del mes de mayo y lo que vamos de junio, vemos que inclusive los precios, o más bien esta inflación, va a ser muy pequeña e inclusive negativa. ¿Por qué? Porque los precios ya se ajustaron. Estos procesos, si bien es cierto, por lo tanto, no son inflacionarios, pero sí hay unos ajustes momentáneos, pero que lo que hacen justamente es elevar el costo de la vida. Con toda seguridad, el momento que se dé la eliminación del subsidio a las gasolinas, esto se va a internalizar en los costos y va a generar quizás una inflación asimismo muy momentánea, y luego se dirá que, claro, la inflación es temporal y otra vez volverán los precios a la normalidad, pero no es así, porque ese ajuste ya deja una canasta básica y en términos generales un costo de vida más alto en nuestro país. Ahora, otra de las preocupaciones de economista Mendieta es, la gente dice, bueno, nosotros vamos a pagar más por las gasolinas y más por todos los productos que se van a ver, productos y servicios que se van a ver incrementados a causa de esta eliminación de los subsidios, pero ¿a dónde van a ir estos recursos? La gente si no tuviera problema en pagar el costo real de la gasolina, pero si tuviera acceso a una educación pública y de calidad y que no tuviera que endeudarme en la banca privada para poder pagar una universidad privada, por ejemplo, o si yo tuviera acceso a salud y no tuviera que acudir o pagar las medicinas, los tratamientos, si no tuviera que esperar 1 o 2 meses para poderme atender con un especialista. Es decir, la gente no ve tampoco una respuesta por parte del Estado a las necesidades que en este momento están viviendo los ecuatorianos, las ecuatorianas. La respuesta en inseguridad con el incremento del IVA no ha sido la esperada. Todavía hay muchísimas preocupaciones, la criminalidad no se ha reducido, las extorsiones tampoco, y estos otros temas, usted ya hizo referencia hace un momento también, el tema del empleo, que no se ve de ninguna manera resuelto, ni siquiera enrumbado en el camino de una solución. Entonces, a la gente le preocupa además que el no saber efectivamente a estos recursos a dónde van, porque no están siendo invertidos en la problemática social. Así es. Sobre todo, pienso que lo que a las personas nos preocupa es que este dinero vaya a la inversión pública, no al gasto corriente. ¿Por qué? Porque si es que seguimos engrosando el gasto corriente, pues el Ecuador lo que no va a tener, va a seguir teniendo problemas en las áreas neurálgicas, como usted bien anota, de salud, de educación, de seguridad, y a eso yo le tendría que sumar también el tema de la infraestructura vial. Yo creo que son las 4 cosas primordiales que el dinero de los y las ecuatorianos tiene que invertirse de la mejor manera. Y en ese sentido, la duda es razonable. ¿Por qué razón? Porque si tenemos un presupuesto donde el gasto corriente sube, fíjese usted que hay una paradoja, ¿no? Porque los gobiernos, por más de corte socialista o por más de corte más conservador o de derecha, si se quisiera, desde lo político, como es, por ejemplo, como fue la presidencia del presidente Lasso, engrosó digamos, pues del gasto corriente, que son sueldos y salarios que básicamente van hacia la burocracia, ¿no? Entonces, eso es lo que los ecuatorianos tenemos, ese temor de que los gobiernos con estos dineros, con estos equilibrios fiscales, lo que hagan es justamente no priorizar el gasto en lo social, que, repito, está claramente definido el gasto en la seguridad, el gasto en la salud, en la educación y obviamente también en el tema de infraestructura. O que estos recursos, Rodrigo, vayan al pago de la deuda, de estos $1.000 millones que ingresaron por el crédito del Fondo Monetario Internacional, el 83% fue para el pago del crédito puente con la CAF. Entonces, la gente dice también, esta es una disposición, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional para entregarnos el crédito, pero nos está prestando para que le paguemos. Bueno, lamentablemente el Ecuador tiene deudas, Rosana, que tiene que irlas honrando. En el presupuesto de este año, alrededor de $3.500 millones están ahí para justamente el pago de intereses y ciertas amortizaciones. Si uno observa los presupuestos de pago para los próximos años, vemos, por ejemplo, que en el año 2025 y en el año 2026 se nos vienen fuertes pagos por deudas que se adquirieron antes. Yo creo que ahí lo que hay que tener claro es, por ejemplo, que si bien es cierto, ahora ingresaron $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional y en efecto
se pagaron 800 millones de dólares de deuda a otra organización que es la Corporación Andina de Fomento, pues obviamente, pero esos 800 millones de dólares se liberaron de alguna manera para que pueda ir obviamente al gasto del presupuesto general del Estado. O sea, a la final todo cuenta, ¿no? Entonces, no es que una plata se destina a otra porque esto ingresa al presupuesto general del Estado. Lo que hay que abogar, repito, y en eso quiero ser enfático, es que con estos, diríamos así, pues sacrificios fuertes que va a tener el pueblo ecuatoriano, el gobierno y los gobiernos que vengan, porque no estamos hablando de estamos a la puerta de la elección de un nuevo gobierno que comenzará el próximo año, y los consecutivos que vengan en el Ecuador, yo creo que es importante que hagamos conciencia que no podemos tener un Estado que derroche, que despilfarre este dinero que sacrificadamente se recibe, sino que tiene que ser canalizado fundamentalmente a generar mayor bienestar y empleo para los ecuatorianos. Ahora, Rodrigo, respecto de esta eliminación de los subsidios, había algunas ideas respecto de esto. Uno es, la situación sería la misma con las gasolinas de Extra y Ecopaís que la Super, es decir, aplicar un sistema de bandas, porque en algún momento se llegó a decir que lo que se podría hacer también es poner un precio fijo para la Extra y para la Ecopaís, o estaría en las mismas condiciones o situación de cómo opera actualmente, cómo se opera actualmente con la gasolina Super. Bueno, habrá que esperar a ver cómo viene, Rosana, el tema. Sin embargo, de lo que se escucha, la eliminación es total. Es decir, simplemente mañana, el momento que se elimina, vamos nosotros a tener que pagar el precio del mercado. Y obviamente que en el caso de la Ecopaís y en el caso de la Extra, el subsidio no es el mismo. Por ejemplo, en la Extra el subsidio es de 59 centavos de dólar y en la Ecopaís de 80 centavos de dólar por galón. Entonces, eso se eliminaría. O sea, lo que hay que pensar, por ejemplo, es que si nosotros ocupamos, para hacer un cálculo simple, una cantidad de galones a la semana o al mes, entonces podemos ahí multiplicar, en el caso de aquí, de la provincia de La Suay, por 80 centavos del galón, y eso sería el adicional que nos va a tocar cancelar para quienes ocupamos ese tipo de combustibles. Entonces, eso se elimina. Lo que hace el Estado entonces es quedarse con ese dinero. En el presupuesto general del Estado, lo que se destina, lo que está destinado para el subsidio de la gasolina de este tipo son 630 millones de dólares. Entonces, el gobierno se quedaría con esto y a cambio lo que se anuncia es una compensación. Entonces, claro, a un ciudadano común no se compensaría nada porque ya estaría pagando el costo que corresponde, pero, por ejemplo, se habla de estos sectores transportistas que se les compensaría de alguna manera, que tampoco se entiende bien o no se sabe bien cuál va a ser el mecanismo. Vía transferencia bancaria, decían en algún momento. Exacto, hay dudas también al respecto de eso, porque ya hubo un intento hace años y ahora tenemos que esperar a ver cómo se va dando ese tema y que luego después se cumple. Ahora, economista Mildita, y muy buenos días. Yo quisiera preguntarle ese giro que ha tomado la declaración del gobierno. Primero se dijo que no iría directamente a los transportistas, que iría a los usuarios, pero tenemos lo que tenemos al momento. Luego, ¿cómo va a afectar esta alza de los combustibles a la población en general? A los estratos más desposeídos, algunos de ellos estarán en los grupos en los cuales se está focalizando, pero hay muchísima gente más y muchísima gente más pobre en el Ecuador. Y luego está el tema del efecto macro de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que va a pasar con el país? Por allí escuchamos que el fondo exigía a Ecuador un crecimiento del orden del 5% en el PIB, pero en realidad lo que conocemos que ese acuerdo prevé un 0,1% de crecimiento del país para el año 2024 y apenas un 1,4% durante los 4 años del acuerdo. Esas no son cifras alentadoras. ¿Qué es lo que ha podido usted deducir, leer de este acuerdo? ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico del país y con esa desaceleración de la economía que seguimos sufriendo? A ver, quizás Gustavo por el último, ¿no? Lo que esto va a generar, si es que, y yo decía, si es que nos cuesta al Estado 630 millones de dólares este año el subsidio a este tipo de combustibles, y habrá una compensación que lo que hemos podido escuchar llegaría a los 130 millones de dólares, que no se entiende claro el mecanismo, entonces le generaría un ahorro en este año de 500 millones de dólares digamos así, a la caja fiscal.
esto obviamente que va a hacer que terminemos con un déficit fiscal entre los 2.000 y los 3.000 millones de dólares, con todo lo que implica también el crédito del Fondo Monetario, y es un déficit que va a ser bastante más manejable que el que tuvimos a finalizar el año 2023 y que obviamente va a permitir, desde mi punto de vista, tener una planificación mucho más adecuada para el año 2025 en lo que tiene que ver con el manejo de lo fiscal. Primera cosa. Segunda cosa, pero esto, si bien es cierto, es importante, es una condición necesaria para que el Ecuador pueda tener, como habíamos dicho en la pregunta anterior, una inversión que se canalice hacia el sector social en educación, salud, infraestructura y temas de seguridad, y que esto a la vez genere mayor estabilidad económica, pero esto todavía no es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahí hay que ver cuáles son las políticas de Estado que se mantengan y obviamente cómo el sector productivo ecuatoriano va a absorber las mismas. Y lo que se ve, ¿no es cierto, Gustavo?, es que este año no vamos a crecer. El mismo Fondo Monetario Internacional advierte un crecimiento paupérrimo del 0.1%. Muy por debajo del crecimiento poblacional, y eso los economistas conocen mejor que nosotros, no es crecimiento, es decrecimiento. Totalmente, con una tasa de crecimiento de la población del 1,4%, entonces evidentemente no estamos creciendo, no estamos generando la suficiente producción y riqueza para las personas que van obviamente aumentando o lo que vamos aumentando en población. Entonces, el país lo que hace se va empobreciendo. Lo que se ve o lo que se va a ver al final es justamente que estas personas que son más vulnerables, esos 5 millones de personas que tienen que vivir con menos de $90 al mes, que son pobres porque están por debajo de la línea de pobreza, pues obviamente no se le dé una esperanza para que salga. Y ahí viene un tema fundamental que quizás es un tema que quisiera ponerlo sobre la mesa. Si bien es cierto, esta eliminación del subsidio a las gasolinas puede afectar a diríamos así, personas de ingreso medio, que si bien es cierto, el efecto se va a sentir, pero van a poder soportar, pero recordemos que hubo un aumento del IVA que según nuestros estudios, estimado Gustavo, sí afecta justamente a los que menos tienen. El IVA en el Ecuador definitivamente es regresivo, afecta al que menos tiene. Entonces, la mezcla de estas dos cosas, desde mi punto de vista, y habremos que ver, y lamentablemente lo que voy a decir, pues lo que va a afectar es fuertemente a lo que tiene que ver con pobreza, a lo que tiene que ver con desigualdad y sobre todo a la carencia de ciertas necesidades básicas de muchos ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, ¿cómo ve usted ese clima social? ¿Qué tanta receptividad seguirá en Ecuador para continuar acogiendo las propuestas del gobierno, que hasta ahora le ha ido muy bien en este sentido? Prácticamente ha logrado desactivar cualquier tipo de acción de protesta, pero en esta ocasión hay organizaciones que vienen ya tomando medidas como la CONAI o el Frente Popular, que ha llamado a protestas tan pronto como hoy. Estarán ya en Quito y para mañana están llamando a otras provincias. Recordemos lo que sucedió en el año 2019 con el intento de elevación de combustibles del ex presidente Lenín Moreno. Por supuesto que nadie quiere que esto suceda, pero Ecuador se ha mostrado históricamente muy sensible a este tipo de cambios. Eso está latente, ahí hay digamos así, una situación que puede generar, que puede ir escalando. Sin embargo, también, Gustavo, y para los quizás más entendidos en el área política, pero también este gobierno nos ha sorprendido con algunas cosas, ¿no? Mire, leyes que prácticamente eran impensables que puedan pasar, pasaron. Luego después hay un divorcio otra vez entre el Ejecutivo y el Legislativo que se está dando este momento a puertas de una digamos, definición de candidaturas para las próximas elecciones. Entonces, quizás también es sorprendente porque, claro, estamos viendo un aumento de IVA, estamos viendo una eliminación de subsidios y, claro, vemos que no hay una reacción desde lo social. Entonces, ahí quizás, ¿no es cierto?, el tema pasa porque, como usted bien anota, se están desactivando, por ejemplo, el sector del transporte. Entonces, claro, el sector del transporte yo considero que es un sector muy importante, que el momento en que se une a las otras fuerzas sociales, pues obviamente se hace una fuerza más grande. Entonces, quizás si se va desactivando, esto pueda pasar y otra vez, digamos, el gobierno nacional saldría triunfante ante una medida de este tipo, ¿no?
repito, al final del día, desde las cuentas macro vamos a estar muy tranquilos, y ya dependerá, digamos, después, con esa plataforma, cómo se establece política de Estado para los próximos años, o sobre todo específicamente para el año 2025. Sí, aunque no es economía justamente, sino más bien tiene que ver mucho más con política. Esto va a estar sujeto en gran medida a esa capacidad de maniobra del gobierno, de los operadores del gobierno, de los portavoces del gobierno. Definitivamente así es, Gustavo, y habrá que esperar cómo se va desenlazando esto. No se anuncia una fecha, eso también como que tiene a los agentes económicos en expectativa. Y repito, también hay temas de cómo va a venir esa compensación. Yo escuchaba esporádicamente a una intervención de un dirigente del transporte y decía que ya se ha llegado a un acuerdo y que ellos por su lado estarían, digamos así, pues tranquilos. ¿Cómo se llegó? ¿Cómo se va a dar ese acuerdo? Pues yo creo que eso habrá que ver, pero repito, eso puede ir desactivando ciertos grupos que son importantes y que quizás esto pueda hacer que el gobierno, repito, pase al final del día terminando con esta eliminación del subsidio a los combustibles. Es muy probable. A veces pensamos que no, porque el tema político le puede pasar factura. Estamos entrando, repito, en una definición de candidaturas y quizás la lógica política nuestra, ¿no es cierto?, que no es, digamos, tan avanzada, puede decir, no, esto no va a avanzar, pero, o no va a tener, digamos, no se va a concretar el tema de la eliminación de subsidios, pero la lógica política es completamente distinta. ¿Cuál es la evolución, por otra parte, economista Mendieta, que usted piensa o calcula puede tener esta medida de la elevación del precio de los combustibles? Acabamos de tener el último dato del índice de precios al consumidor del INEC en el mes pasado, que fue de 2,5%. A ver, como nosotros habíamos calculado, el efecto que en el mes de abril tuvo el aumento del IVA es de 1 punto porcentual por encima de lo normal, estimado Gustavo. Sin embargo, los datos que estamos revisando ahora de la inflación para el mes de mayo dan cuenta de que ese 1 punto porcentual por encima de lo normal habría regresado ya a cero, digamos así. O sea que el efecto del aumento del IVA pasó más rápido de lo que nosotros pensábamos. Yo pensaba personalmente que esto iba a tardar un par de meses para que se vaya dando este ajuste. Es decir, yo lo que pensaba es ver, por ejemplo, una inflación de un 1% adicional el primer mes del IVA, luego después un 0,5% y así se iba desvaneciendo, pero cayó. Entonces, por eso decía yo que estos temas, al nosotros tener una economía dolarizada, lo que hacen es que los precios se ajusten, ¿no? No genera inflación, porque claro, no tenemos esa capacidad de emisión monetaria inorgánica y por lo tanto esa gran fuente de inflación el Ecuador no lo tiene tras la dolarización. Entonces, lo que podemos ver ahora es que una eliminación del subsidio lo que hace que aumenten las gasolinas y, como nos decía Rosana acertadamente, esto va a generar también que la cadena de suministros detrás de la gasolina pues obviamente genere un aumento de precios, pero otra vez quizás vamos a ver un ajuste porque va a ser una sola vez el momento que se elimine, se ajustaría el siguiente mes la inflación y luego después obviamente ya los precios, la inflación caería a cero. Pero ese no es, yo decía, el indicador, Gustavo, para ver el costo de vida, porque lo que tenemos que ver es cómo queda la canasta básica al final, cómo se va ajustando y definitivamente eso lo que va a hacer es que los precios suban y la vida en el Ecuador cada vez sea más cara. Y ahí hay ciudades más caras que otras. Por ejemplo, Cuenca y Manta están dentro de las que lideran este ranking, digamos así. Bien, para finalizar, economista Mendieta, ¿qué va a pasar con el tema de la obra pública? Hablar y aceptar por parte del propio Fondo Monetario Internacional, que tiene la visión más completa de este acuerdo, de este paquete, un crecimiento de 0,1%, es seguir aceptando esa austeridad fiscal tan contractiva. Y en esto entran las necesidades del país, las necesidades de la SUAY, las necesidades viales y otras. ¿Qué podemos esperar en lo que queda del corto gobierno de Noboa en términos de inversión en obra pública? Cuando uno revisa, Gustavo, la carta de intención con el Fondo Monetario, vemos que al Fondo Monetario en temas de inversión pública le preocupan dos cosas fundamentales. Una es Petroecuador
y la inversión que se hace para la explotación de petróleo, porque claro, el Ecuador ha venido cayendo cada vez en su capacidad de producción petrolera. En este momento estamos en algo así como 480.000 barriles diarios, cuando veníamos de 510.000 barriles y más diarios de capacidad productiva. Y segundo, el Fondo Monetario también anota que hay que limpiar o hay que mejorar lo que le denominamos el registro social para el tema del bono y de otros bonos que entrega el gobierno. Yo creo que está bien, pero yo creo que a eso hay que añadirle justamente lo que usted dice, es decir, y esperar que este respiro macroeconómico que va a tener el gobierno, ¿no es cierto?, para el año 2025, inclusive ya para el actual, obviamente se derive en inversión pública. Y dentro de eso, como habíamos anotado, la salud, la seguridad, el tema de educación, pues obviamente sumarle también lo que tiene que ver con infraestructura vial. Yo creo que eso es fundamental, porque en este momento nosotros vemos, o sea, es cuestión simplemente de sentir digamos, lo azotado que están ciertas economías por la incomunicación y por el tema del deterioro de las vías, ¿no? En el caso de Cuenca, la conexión, digamos, que tenemos itinerante hacia la costa, porque ya hay un derrumbe en cierta vía, se cierra la otra, incomunicados con Machala, por ejemplo, toda la provincia del Oro, la vía Loja, que tampoco es, digamos, está también con el estado que quisiéramos. Y todo eso lo que hace, ¿no es cierto?, es que a la final genera un efecto económico fuertísimo, sobre todo para estas economías, repito, Gustavo, que están aisladas. Entonces, lo que se espera, y como ciudadano, eso sí, quizás común, no como un analista, pero lo que se espera es justamente quizás la idea que Rosana nos decía, es decir, lo que se espera es que este sacrificio redunde en que el gobierno y los gobiernos que vengan, pues obviamente generen mayor eficiencia en lo que tiene que ver con inversión social e inversión pública en general. Y un tema, economista Mendieta, que posiblemente escapa al umbral de las previsiones por la incertidumbre que existe. Ecuador ha quedado sujeto a las lluvias, a la voluntad de gobiernos vecinos y a una que otra medida que no es sustancial que puede tomar el Ministerio de Energía. ¿Qué nos puede decir usted sobre los efectos que podría tener en la economía nuevamente apagones que podrían llegar a darse? Pues no hay soluciones claras, certezas en cuanto a cómo cerrar esa brecha entre consumo y demanda de energía eléctrica que se perfila en más de 1.000 megavatios para el año 2025. Gustavo, primero entiendo que en ese sector también hay un problema que pasa por la falta de inversión, pública, ¿no?, a la que nos hemos referido. Entonces, llega un momento en donde, claro, ya la capacidad, por cuestiones de que no se han invertido, no se ha dado mantenimiento, pues obviamente no cubre la demanda energética que el país tiene. Y ahí es de donde viene la dependencia que tenemos o que se empieza a concentrar en cierta generación, en ciertas plantas de generación, y que en un momento de sequía o con el tema del cambio climático, que también es otro tema fundamental para la economía, para el análisis económico de nuestro país, pues obviamente pasamos digamos así, pues estos problemas como fueron los apagones. De nuestros cálculos, y lo habíamos, si no estoy equivocado, comentado en este espacio, pues nosotros hemos calculado que el sector productivo, la economía del país, puede perder hasta 11 millones de dólares por hora el momento en el que hay un apagón. Y en ese sentido, entonces, la factura es fuerte. Esto hace que se suma a la serie de problemas que tenemos económicos y por eso que este año se está apuntando a prácticamente no crecer y con todos los problemas que nos hemos referido. Por lo tanto, es un sector también neurálgico de la economía y que el gobierno lo tiene que ver, digamos, cómo nos genera certidumbre o cómo revierte el problema de la falta de confianza ahí para que no tengamos a un sector productivo también preocupado por este tema, ¿no? Ahí otro ejemplo, Gustavo, de la inversión urgente que se necesita desde lo público para ello. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado, economista Mendieta. Gustavo, a usted. El economista Rodrigo Mendieta es catedrático universitario y es un experto en la economía.